Bueno, las bienaventuranzas están estructuradas de dos formas: la bienaventuranza y la razón de la bienaventuranza. Entonces ahí podemos destacar quizás en un color la bienaventuranza como tal y en otro color la razón de la bienaventuranza. Entonces, por ejemplo, para poner aquí en la pantalla, bienaventurados, yo puedo destacar aquí entonces los pobres en espíritu, ¿verdad? Y luego puedo cambiar a otro color, tal vez un rojito, y pongo, pues de ellos es el reino de los cielos. Así. ¿Lo vieron acá? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son? Ellos son los bienaventurados. ¿Y por qué son ellos, específicamente ellos, bienaventurados? Porque de ellos es el reino de los cielos. Así podemos hacer un ejercicio ahí brevemente, ¿verdad? Yo fui destacando acá algunos conceptos que yo considero que son claves. Por ejemplo, luz del mundo. Vuestra luz, ¿no es cierto? En el verso 16. Jesús no vino para abolir, sino para cumplir. Y dice que se va a cumplir toda la ley. Todo lo que está escrito. Se está refiriendo a la ley y los profetas, ¿verdad? Estamos destacando los conceptos claves y las ideas principales. Por ejemplo, para que todos vayamos al mismo tiempo y nadie se vaya quedando atrás. Verso 16, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Verso 16, acabamos de leer. ¿Cuál sería la idea principal en ese verso? Entonces aquí ya Jesús comienza a citar los mandamientos del Antiguo Testamento, casi uno por uno, ¿verdad? Y comienza, bueno, a hacer algo bien, no sé si extremo sea el concepto adecuado, pero si el mandamiento estaba aquí, Jesús lo dejó acá. Si el mandamiento ya era difícil de cumplir, Jesús se encargó de que fuera imposible de cumplir. Y con eso Jesús estaba diciendo, ustedes no pueden cumplir los mandamientos, simplemente. Los mandamientos son una imposibilidad para el ser humano. Porque nos damos cuenta de que todos esos mandamientos los hemos roto, los hemos incumplido. Por ejemplo, quiero destacar algunos detalles. Cuando habla de que si tu mano te es ocasión de caer, córtala, ¿verdad? Y échala de ti, porque es mucho mejor que entres al cielo, entre comillas, ¿verdad? Sin una mano, que el infierno con el cuerpo enterito. O lo mismo con un ojo, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo algunos eufemismos, algunas figuras que el escritor, en este caso Lucas, que estamos siguiendo la lectura de, Mateo, para ayudar a la audiencia de aquella época a que se entendiera el mensaje, ¿verdad? En aquel tiempo sí existía esa ley, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, ¿no es cierto? Al que mataba a alguien, ¿no es cierto? Se le mataba. O si alguien robaba, le cortaban la mano. Y son normas que hasta el siglo pasado o antepasado todavía existían, ¿no es cierto? Los españoles hacían eso con los indígenas acá en América, ¿verdad? Que le cortaban la mano, o por ejemplo, en la antigüedad le cortaban la lengua o le sacaban los ojos a las personas. Entonces, no era algo tan ajeno para ellos, ¿verdad? Era una realidad que ellos veían. Veían quizás a los esclavos o a los prisioneros llevados por cadenas sin ojos. Eh, entonces, Jesús también quería causar esa impresión, ese impacto en su discurso en los que estaban escuchando. Estaba también poniendo como punto principal tal vez la urgencia o la importancia de cumplir la ley, ¿verdad? Si tu mano te da ocasión de caer, es mejor que no tengas esa mano, porque esa ocasión de caer te va a llevar al infierno. Entonces yo prefiero que no tengas una mano, pero que vayas al cielo. Entonces está poniendo la salvación, que era el ministerio de Jesús por excelencia,
en el foco principal de su discurso. 41. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él dos. Bueno, esa era una norma romana en la época. Los romanos, como eran ciudadanos, podían obligar a cualquier persona, si un soldado estaba cansado de llevar su armadura, podría tomar a cualquier persona que estaba en la calle y lo obligaba, y era una ley que cualquier persona estaba obligado a ayudar a un soldado romano a llevar una milla. Esa era la ley, una milla. Pero Jesús dice, no, no se la lleves una milla, llévale 2 millas. Entonces, si no basta con cumplir la ley, sino hay que exagerar en hacer lo bueno, en cumplir la ley. No, no que ustedes sean conocidos por cumplir la ley al margen, sino por hacer más de eso, ¿verdad? Entonces Jesús sigue poniendo el nuevo pacto como algo mucho más complicado de cumplir. Y entendemos eso, porque claro, Jesús cumplió toda ley, todo mandamiento a la perfección y aún más por nosotros. Eso se llama gracia. ¿Verdad? Gracia es un concepto clave también, no aparece acá, pero es, yo diría que la base o el fundamento por excelencia del Evangelio, ¿verdad? La gracia. Lo que nosotros no podemos cumplir, Él lo cumplió por nosotros. Y si nosotros somos salvos, es porque Él lo hizo por nosotros. Nosotros no hemos hecho ningún mérito en lo absoluto por ayudar a Jesús a que nos salve. Eso ni siquiera se puede hacer, ¿verdad? Él lo hizo todo. Jesús no está poniendo la imposibilidad de cumplir estos mandamientos nuevos que Él está dando como para que algo nosotros digamos, no, esto no se puede, así que no, no. Sino para que pongamos, ¿no es cierto?, ese interés, el esfuerzo o la intención, ¿verdad?, de nuestro corazón en querer hacer lo bueno, en querer cumplir, en querer ser como Él. Y entendemos también que es algo que el Espíritu Santo nos ayuda cada día a esforzarnos, ¿verdad?, por agradar a Dios, por no pecar. Yo sé que es algo que probablemente ningún día de nuestra vida nos vayamos a dormir en la noche y digamos, oh, hoy día no pequé. Probablemente jamás vaya a ocurrir eso, ningún día, porque el pecado es algo natural en el ser humano. Pero sí podemos, ¿no es cierto?, descansar en que el Espíritu Santo está con nosotros, clamando, ayudándonos, fortaleciéndonos por querer agradar a Dios. Y nosotros debemos buscar la intención de dar el lugar al Espíritu Santo para que Él trabaje en nuestro corazón, Él siga transformándonos y esculpiendo el carácter de Cristo en nosotros. Y Pablo se encarga de dejarlo muy claro en Romanos, ¿verdad? En Romanos 16. Cuando dice, yo quiero hacer lo bueno, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, ¿verdad? Yo soy pecador, y después termina ahí alegorizando con el suplicio de Mesencio, ¿no es cierto? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Que estaba en él. Está haciendo una clara alusión a los hipócritas y a la recompensa que van a recibir los hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? A ver, ¿alguien, alguna definición que nos ayude a entender qué es lo que es un hipócrita? Sí, tiene que ver con alguien falso. Que no hace lo que habla. Eso. Tiene que ver con la integridad, ¿no? Con ser una persona íntegra. Una persona íntegra no es hipócrita porque él es consecuente con lo que dice. Por ejemplo, yo puedo jactarme, ¿no es cierto?, y predicar el domingo de que, no sé, yo soy perfecto y hago esto y me esfuerzo y que en realidad no hago nada de eso. Ahora, ¿qué pasa con los hipócritas en este tiempo? Por ejemplo, Jesús sí se refiere a los hipócritas, a los hombres sabios de la época, a los sacerdotes incluso, que dice que ellos cuando oraban, ¿no es cierto?, o cuando daban limosna, tocaban trompeta. No es que haya estado usando una figura retórica, ¿no es cierto? No es que ellos ahí andaban con una trompeta en el bolsillo y la tocaban cada vez que, sino que
vociferaban, ¿no es cierto? Se jactaban y hablaban y probablemente se encontraba con alguna otra persona, ¿sabes qué? Acabo de dar el limosna a la persona que está allí y se jactaban de lo que hacían. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la recompensa? Dice, en verdad os digo, estoy leyendo el verso 2 del capítulo 6. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, que la única recompensa que iban a recibir era esa, que los demás supieran lo que él estaba haciendo. Nada más. No así, la contraparte que Jesús estaba intentando enseñar era que ustedes, cuando den una limosna, que nadie sepa, porque el que los va a recompensar a ustedes es aquel que ve el secreto. Y otra vez aparece esta idea del secreto. 2 veces aparece la idea, e incluso más, la idea de que nuestro Padre ve el secreto. Nuestro Padre ve el secreto. Lo que ustedes hacen en secreto, lo que yo hago en secreto, Él lo ve y Él lo recompensa en su momento. El Padre nuestro. Y aquí hay que saber destacar, por ejemplo, la primera palabra, Padre nuestro, que es como parte de la oración. Aquí es importante destacar esto, cómo Jesús comienza a introducir este discurso, porque Jesús se quiere encargar de que nosotros lo veamos o veamos a nuestro Dios como un Padre. Jesús comienza como Padre. Incluso esta oración está hecha en arameo y ahí aparece la palabra Abba en el idioma original, en el hebreo, en el arameo, perdón. Entonces, y hace un contraste tremendo Jesús cuando dice esta oración, porque la palabra Abba era una palabra doméstica que se usaba en las casas, en los hogares, con los niños, cuando se dirigían a su papá. Jamás era una palabra que jamás se iba a usar en una sinagoga, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el nombre, el tetragramatón, como le llaman los estudiosos, al nombre de Dios, que es impronunciable. A todo esto son puros sonidos aspirados y glotales, faringeales de acá atrás, que en español no se puede pronunciar, no tenemos esos sonidos. Entonces, por eso ellos, cuando en la sinagoga, para referirse a Dios, usaban otros nombres. Por ejemplo, Elohim, ¿no es cierto? Jehová Nisi, y otros nombres que se usaban para referirse a Dios. Pero jamás alguien se iba a referir a Dios como Abba. Entonces, cuando Jesús dice, ustedes cuando oren, digan de esta forma, y comienza, y Jesús dice, Abba, y pronuncia esa primera palabra. Yo creo que un escándalo se armó en el cerebro de los que estaban escuchando, pero ¿cómo se atreve a referirse a Dios, al Elohim, ¿no es cierto? A Jehová Nisi, a Jehová Jireh, a ese grande, al poderoso, al eterno, como Abba. Y Abba significa papito. Es un termo un diminutivo, no un diminutivo, sino como un término cercano, paternal, algo cercano. Entonces, Jesús estaba diciendo, ese Dios grande, ese poderoso, ese Elohim que ustedes se refieren, que dicen que está de arriba, está aquí, con nosotros. Y ustedes le pueden decir, papito, como el niñito cuando su papá llega a la casa y va corriendo y interactúa con su papá, ¿verdad? Entonces, Jesús comienza a cimentar en la mente de sus discípulos o de las personas que estaban escuchando y de nosotros también hoy, esta idea de que Dios es el Padre nuestro que está en los cielos. Y además agrega, santificado sea tu nombre. Además agrega ahí una doxología, se puede decir, ¿no? Una alabanza, una adoración a Dios. Que tu nombre sea santificado. Y en el verso 10 agrega algo más grande aún.
dice que venga tu reino. Entonces, y agrega, hágase tu voluntad, porque el hecho o la idea de que venga su reino se refiere justamente a eso, a que se haga su voluntad aquí en la tierra, así como se hace allá en el cielo. Entendamos la idea de un reino, ¿verdad? Para nosotros también es una idea abstracta porque no las conocemos a la perfección hoy. Ellos sí, había un imperio, había un emperador, había un César, que lo que él se decía, eso se hacía. Y si no se hacía, entonces alguien moría, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de un reino. Que venga tu reino, ¿para qué? Para que a través de ese reino se haga tu voluntad, lo que tú quieres, y solamente tus palabras, tus ordenanzas. Y agrega otras ideas como la provisión de Dios, danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí es importante, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas, pero en la medida en que nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos deben, a los que nos hacen agravio. Solo en esa medida nosotros ponemos esa regla de perdón. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Hay un sí. Ese sí es un determinante condicional. Es decir, que el resto o la deixis, como le llaman los lingüistas, está directamente condicionada a la palabra que viene después del sí. Si perdonáis, solamente si perdonáis, solamente en esa condición. Los determinantes condicionales son estrictos, son rígidos. Por ejemplo, si yo digo, si voy, pero si no llueve, entonces estoy diciendo que solamente en esa condición, en ese contexto, en esa condición, puedo ir. Si es que no llueve, solamente en eso, es muy intransigente la idea de los condicionales. Continuemos desde el verso 16 en adelante. ¿Qué pasaba? Había personas que cuando ayunaban querían prácticamente obligar al resto a que supieran que ellos estaban ayunando y ponían cara larga, se vestían con harapos y querían demostrar o que con su cara ojalá que los demás vieran que él estaba pasando hambre. Ese ayuno evidentemente no tenía valor alguno delante de Dios. ¿Qué dice Jesús? Cuando ustedes ayunen, hagan todo lo contrario. Ojalá que nadie se entere. Ojalá que nadie sepa que usted está ayunando. Porque el ayuno tiene que ver con eso, con una intimidad solamente entre usted y Dios. Solamente es algo íntimo, es algo personal, es algo tan íntimo del corazón que solamente Dios debe saber que usted está haciendo ese ayuno. Nadie más. Es algo personal, es algo íntimo. Entonces, Jesús decía, pónganse el mejor traje, lávense la cara, perfúmense, peínese, véase bonito, para que nadie se dé cuenta que usted está ayunando y está ofreciendo ese ayuno a Dios. Y además agrega, cuando ustedes no acumulen tesoros aquí en la tierra, porque todos estos tesoros son completamente insípidos, se degradan, se echan a perder, sino que acomoden tesoros en el cielo. Y aquí la palabra tesoro es un término clave, porque nos está refiriendo solamente a cosas de valor de dinero, ¿no? Sino a lo que es importante para ti. Que las cosas que sean importantes para ti no sean de esta tierra, sino que sean del reino de los cielos, sean espirituales. Alguien dijo por ahí, el único mandamiento que yo cumplo a la perfección es este de no acumulen tesoros en la tierra. Yo no tengo nada.
Entonces, pero no se refiere a eso, ¿no? Se refiere, bueno, también se puede referir a eso, sin duda, pero se está refiriendo a lo que tú le das importancia, a lo que tú le dedicas tiempo, a lo que es importante para ti, lo que tiene valor personal para ti, que sean las cosas del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hay una norma ahí espiritual y es que donde está lo que a nosotros nos importa, ahí va a estar nuestro esfuerzo, nuestro interés, lo que nosotros amamos. Allí también estará tu corazón. Aquí tenemos una idea diferente. Está también directamente ligada a la oración de Jesús, al Padre Nuestro, ¿verdad? A la idea de que Jesús y de que Dios es nuestro Padre. Entonces, así como este mismo Padre se encarga de cubrir las necesidades de las aves del cielo, de las bestias del campo, así también, y en mucho mayor grado, se va a preocupar de las nuestras. Y quiero destacar eh, esta idea de que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué es importante? Porque cuando dice estas cosas, se está refiriendo exclusivamente a las cosas que él había mencionado anteriormente. Muchas veces pensamos erróneamente de cuando Jesús dijo todas estas cosas, se está refiriendo a todo, hasta nuestros caprichos y lo que queremos y aunque no necesitamos, nos está refiriendo a todo eso. Está hablando de lo que se refiere al verso 31. Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Se está refiriendo a la comida, ¿no es cierto?, a la vestimenta. Entonces se está refiriendo a nuestras necesidades esenciales, básicas y principales de la vida. En aquella época, el que tenía donde vivir, qué comer y qué vestir, era considerado un hombre rico, porque la población en general no tenía esas cosas. Entonces, se está refiriendo a eso, porque todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son estas cosas? ¿Una casa en la playa? ¿Un televisor de 120 pulgadas? ¿El auto del año? ¿El smartphone del año? No, no se refiere absolutamente a nada de eso. Se refiere a lo que usted necesita para comer, para vestir y para vivir. Sí, exactamente. Entonces, sí, vamos a seguir leyendo para terminar. Vamos, sí, por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Capítulo 7, verso 1, no juzgáis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que midéis, se os medirá. Verso 3, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Verso 5, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Voy a hacer una pausa aquí para ver lo de la mota. Está hablando de los errores, ya es un eufemismo, de las cosas malas, de las faltas. Muchas veces somos expertos en apuntar los errores de nuestro hermano, pero somos tremendamente inexpertos en notar los errores que tenemos nosotros mismos. Entonces, está diciendo, hipócrita, primero preocúpate de corregir tus errores y entonces vas a tener autoridad para corregir los errores de los demás. Y esto es muy importante y hay que tener mucho cuidado, hermano, porque podemos hacer mucho daño haciendo eso, apuntando los errores de los demás. Es increíble el daño que se puede hacer a la iglesia con ese tipo de actitudes. Así que, queridos hermanos, quería hacer esta pausa porque es un tema importante y no debemos pasarlo por alto.
Debemos ser humildes, debemos tener autocrítica y debemos mirarnos a nosotros no como los mejores, sino como los peores, o no tan así tampoco, pero con cordura. Cada uno piense de sí, como dice el apóstol Pablo, de sí mismo con cordura. Y también agrega, ¿no es cierto?, no mirando eh, o mirando a nuestro hermano como alguien superior a nosotros mismos. Desde el verso 6 en adelante, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Verso 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué? Porque el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo, y aquí anote eso, para que sepa bien cómo somos, para que no se olvide cómo somos, cuál es el adjetivo calificativo que usó Jesús para referirse a nosotros. Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Si Él es el bueno, el único bueno, el perfecto, el que ama como nadie puede amar, ¿cuánto? ¿Cómo? Él no nos va a dar las cosas buenas a nosotros. Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Y ese verso 12 subrayelo entero, porque es importante. Completito subrayelo, el verso 12. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuidaos de subraye eso, la única, queridos hermanos, esto es importante, la única advertencia que hay en todo el Sermón del Monte. No hay otra advertencia. Es la única. Y está orientada a ¿quiénes? A los falsos profetas que vienen, a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y el verso 16 dice, pero por sus... ¿A quiénes conoceremos por sus frutos? A esos falsos profetas, a los lobos rapaces disfrazados de oveja. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Y aquí podemos conectar esta idea también con la que leímos anteriormente. Debemos cuidar de que la luz que hay en nosotros no sea tinieblas. ¿Verdad? Capítulo 6, verso 23. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande no será la oscuridad? ¿Verdad? Debemos cuidar que la luz que hay en nosotros sea luz y no sea tinieblas. Un árbol bueno no puede producir frutos malos. Esto es interesante, es una imposibilidad, no es permisivo. No es que no le permito que el árbol bueno dé frutos malos, sino que es una imposibilidad. Un árbol bueno es imposible que dé frutos malos. Ni un árbol malo producir frutos buenos, lo mismo, ¿no es cierto? Todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Vuelve a repetir la idea. Por sus frutos, hermanos, observemos nuestros frutos, si son buenos o si son malos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que destaque eso. Preocupémonos más de hacer la voluntad de nuestro Padre y no de decirle Señor, Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Menciona 3 detalles ahí. Hacer milagros, echar fuera demonios y profetizar. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad. Por tanto, cualquiera que
me oye estas palabras mías, que oye estas palabras mías y las pone en práctica. Ahí está nuevamente, preocupémonos más de poner en práctica esto que estamos aprendiendo hoy, que se llama el Sermón del Monte. Entonces será semejante a un hombre sabio, esta persona que pone en práctica, ¿no es cierto?, que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada en la roca. Verso 26, y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato. Estos son los que dicen, Señor, 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 y se pasan la vida diciendo Señor, pero no ponen en práctica las palabras de Dios. Bueno, ¿qué pasó? Edificó su casa sobre la arena, cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron la casa y cayó, y grande fue su destrucción. Así termina el discurso de Jesús que comúnmente denominamos como el Sermón del Monte.